locura celeste no es nueva, la tenemos de hace muchísimos años. En realidad, la locura celeste que tenemos hoy es por lo que pasó hace muchísimos años. Exactamente, exactamente. Pero ¿cuánto en realidad sabemos de lo que pasó hace muchísimos años, más allá de datos o estadísticas concretas? Por ejemplo, los primeros grandes campeones vestidos de celeste, los olímpicos del 24, del 28, del 30. ¿Cuánto sabemos de aquella selección? De aquella selección tal vez conozcamos integraciones, los que más le interesa un poco la historia, resultados, pero seguramente hay muchos detalles que tienen que ver con las características de aquellos hombres, con la época en donde consiguieron todo eso y con la vida, ¿no? Que llevan personas comunes a destacarse mundialmente. Efectivamente, y bueno, de parte de esto da cuenta Sangre de Campeones, un nuevo documental de Coral Cine, se estrena este jueves, donde, bueno, trata, entre otras cosas, de bucear en lo que ocurrió en aquellos años, por qué fue tan importante esta generación de jugadores. Ahí está nuevamente la productora que, bueno, dio vida a películas como Mundialito y Maracaná, y ahora sigue viajando en el tiempo hasta llegar a estos primeros héroes vestidos de celeste. Están con nosotros esta mañana Andrés Varela, productor de la película, y de Coral Cine también, y uno de sus directores, Guzmán García, el otro es Sebastián Bendaric, que conociendo el paño debe estar dándole los últimos retoques a la película. Guzmán, bienvenido, buen día también para vos. Bueno, hay un tema viendo estas imágenes en lo que inmediatamente, digamos, me lleva a pensar, ¿no? Hay que rastrear archivo fílmico, hay que rastrear archivo literario. ¿Por qué hay tan poco construido sobre los campeones olímpicos y los primeros campeones mundiales? Bueno, en realidad el rastreo también se hace por una formulación que tiene la película, ¿no? Que es no tener cabezas parlantes. Se desarrolla como un puzzle donde las voces en off te van llevando, donde los personajes además toman vida, porque justamente se toma de las crónicas para el guión, de la crónica de los jugadores, para justamente darles voz, ¿no? O sea que también se arriesgó muchísimo yendo a componerla toda de archivos cuando era la más complicada, ¿no? Es un poco la característica, como decía, de Coral Cine. Cuanto más difícil, mejor. Entonces sucede que en Maracaná sí teníamos las cabezas parlantes, Mundialito ni que hablar, eran más de 70 entrevistas que teníamos ahí. Y ahora se cuenta todo a nivel de archivos, entonces ese fue el primer camino que se instaló. Bueno, eso lo vivió bastante. Claro, porque más allá de darle contexto, ponerle un guión, pienso, la investigación para acceder al material debe haber sido el primer gran desafío que tuvieron ustedes. Y material además que esté en condiciones de ser usado en una película de estas características. Claro, el tema del material fue todo un asunto porque ahora uno a través de internet puede acceder a mucho material. Puede hacer una primera investigación mucho más fácilmente. Pero el problema es que uno no puede utilizar los archivos en la calidad de YouTube, ni las fotos en la calidad que está en internet. Entonces empezamos a editar, empezamos a guionar, investigar, editar con internet. Subiéndonos en eso, bueno, y en la poca bibliografía que hay del tema, hay algunos artículos, algún libro, pero es muy poco. Entonces, bueno, empezamos todo ese trabajo, pero luego, en determinado momento, bueno, ahora hay que conseguirlo en buena calidad. Y ahí empezó toda otra historia de conseguir archivos, de la Cinemateca Uruguaya fue una gran ayuda en ese sentido. También tuvimos la suerte de que acá no se hace tan buena conservación del archivo, ¿no? No hay cultura de eso, pero en Holanda y en Francia sí tienen, entonces pudimos conseguir material allá, y en Italia también había material que los tenía bastante, incluso en la intimidad. Esa selección que permaneció jugando junta mucho tiempo, hoy por hoy que hablamos de proceso, por ejemplo, fue toda una generación que permaneció junta durante casi una década, de hecho, esta generación de jugadores. Sin embargo, a la hora de centrar el relato y la narración, en el afiche se ven claramente dos figuras, José Nasazzi y Leandro Rodríguez Andrade. ¿Por qué esas dos figuras y no de repente, por ejemplo, yo que sé, Héctor Escarone, el Vasco Sea u otros tantos? ¿Por qué esas dos son las que mejor encarnan de repente ese momento de Uruguay? Es porque justamente es lo que vos decís, encarnan cierto imaginario. Porque Escarone, si bien era el mejor jugador del mundo de su época, no era un tipo tan interesante como personaje. Que sí, Nasazzi, porque bueno, es el capitán, él encarna la figura del capitán, que luego
esa misma figura la desarrollan Odulio, Trasante, Lugano, Godín, toda esa figura en gran parte la genera él, aparte del capitán como zaguero, que no era una cosa tan habitual, y él en realidad era 9 en Bellavista en su cuadro, pero lo llevan de zaguero y él se adueña de ese puesto y lo... Gerardo Caetano dice una cosa muy interesante también, pude ver un poquito de la película un día que visité la productora, estoy ansiando ver el estreno de ella, y es que Caetano equipara el porte de Nasazzi con el de Artigas. Claro. Y eso también generaba como esa... Es que él mismo se ve que tenía esa figura, la tenía como referencia, porque él se pone en la pose artiguista, uno lo ve bastante seguido haciendo la de Artigas. Y está bien, digo, él se ve que, dicen que era un tipo, además de que tenía mucho era enorme, tenía mucho carácter, era un poco violento, todas esas cosas que nos gustan de los capitanes, pero además parece que era un tipo muy inteligente, entonces él debía entender ese peso simbólico y lo encarnaba, ¿no? Tal cual. Creo que marcó una forma, ¿no?, de concebir eso del liderazgo con la camiseta uruguaya, pero yo decía al principio, eran tipos comunes y corrientes, eran uruguayos laburantes que jugaban al fútbol, muy bien, que jugaban muy bien al fútbol, pero estas experiencias del 24, del 28, eso les cambió la vida, y no a punto A que se enriquecieron, a punto A que todo ese periplo europeo, el tiempo que tuvieron que estar allá en el viejo continente, convivencias totalmente diferentes a las de acá, les cambió la vida en definitiva. Y eso también se refleja en el documental, ¿no? Sí, sin duda, porque si vos tenés en cuenta, haciendo una lectura de la historia, no con los ojos de la modernidad, sino en el momento que lo vivieron, era un Uruguay rural. Y estos hombres salían a encontrarse con una Europa en ebullición después de la Primera Guerra Mundial, a un París de los años locos, los cabarets, la noche, bueno, Andrade que se convierte en un dandy, el barco que vuelve cargado de mujeres para Uruguay, una de ellas termina siendo la esposa de Nasazzi de toda la vida. Entonces hay todo un montón de historias que se enraban alrededor de la selección, que son muy importantes y además que hablan de nosotros como país también, ¿no? Que terminan de que la FIFA decida que Uruguay va a tener el primer campeonato del mundo, ¿no? También ese boicot que se sucede en la FIFA para que Uruguay termine preparando este estadio en 9 meses de forma alborozada para poder llegar a tiempo, ¿no? Entonces creo que son momentos fundacionales, no solamente en la cuestión deportiva, sino en la cuestión social, ¿no? En Uruguay. La película se estrena en cines, pero va a tener una particularidad, Federico. Sí. El Estadio Centenario se transforma en cine. Que no es la primera vez que lo hacen ellos. Sí. Con una experiencia, o sea, no como esta, ¿no? Esta va a ser tipo sala. Tipo sala en el museo. ¿Cómo va a ser la disposición para que la gente sepa que además de los cines puede ir a ver la película en el estadio? Sí, queríamos tener como una experiencia diferente, ¿no? No solamente ir a las salas comerciales. En este caso, las temperaturas hacen que no podamos hacer un estreno como el de Maracaná, de frente a la América, que fue increíble aquella experiencia. Entonces buscamos una experiencia similar. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que hace el Museo de Murumbí, en el cual hay salas interiores donde vos escuchás el sonido de las tribunas por debajo de las tribunas. Claro. Y inspirados un poco en esa experiencia dijimos, bueno, dentro del museo había un espacio que construimos para tener 150 personas con un sonido 5.1 y que vos vivas la historia en el lugar que la historia sucedió y sientas vibrar el estadio arriba tuyo. Vas a ver la final del 30 ahí, adentro del ahí, estadio. dentro del estadio. Claro, o la propia construcción del estadio, ¿no? Toma otra dimensión el hecho de que lo hagas, de que participes de esa experiencia. Yo quiero, para terminar, una conclusión, pero no solo que refiere a este documental en particular, porque Cristian, vos decías, arrancaron con Mundialito, después Maracaná, esa línea de tiempo que va viajando hacia el pasado, pero que marca un común denominador, el fútbol en la sociedad uruguaya. El fútbol como el gran catalizador, como esa única herramienta que en definitiva nos termina uniendo a todos, ¿no? No hay otro movimiento que sea capaz de lograr lo que logra el fútbol, ¿no? Sí, a través de todos los tiempos y claro, las épocas. Esta película, un poco, el centro de la película orbita en torno a eso, ¿no? Que Claro. el fútbol tiene un peso en Uruguay que es totalmente singular y De Masi, Caetano, la gente que ha estudiado eso, más o menos concuerdan en que el Uruguay, como tiene una identidad tardía, arma su identidad tarde en relación a casi todos los países, la tiene que armar mientras llega el fútbol, digamos, mientras el fútbol se establece acá como deporte. Y luego viene todo esto, todas estas victorias, porque además de los 3 campeonatos
mundiales, estos olímpicos y mundiales, están todas las Copas América. Claro. Entonces, imagínate, para una identidad, un país que quiera armar su identidad, tener ese espejo de victoria es muy fuerte y bueno, eso sigue estando, para bien o para mal, en nuestra identidad actual. Claro. Sangre de Campeones se estrena este jueves en salas de cine y también en la sala del Museo del Fútbol. No me la pierdo, no me la Por pierdo. supuesto, Andrés Varela, Guzmán García, muchísimas gracias y felicitaciones por esta nueva producción. Gracias a ustedes. Gracias, felicitaciones. Bueno.